Pero hoy quise invitar a Carlos Mancera. Él es un experto en esta materia educativa, fue subsecretario de Educación Pública y pues le conoce al tema. Carlos, gracias por venir, muy buenas noches. Leo, gracias por la invitación. Bueno, en esta ocasión te quiero preguntar por qué hay nuevos libros de texto, ¿no? Pero hubo un amparo y una jueza los suspendió. A ver, cuéntanos esto, ¿dónde estamos en ese caso? Bueno, no está claro que haya nuevos libros de texto y justamente ahí comienza el problema. Pues no se han filtrado los nuevos libros de texto. Se han filtrado libros de texto que se han visto en versiones digitales en las redes, hay drives en los que se pueden encontrar, pero ejemplares impresos no se han visto. No. La presunción es que existen, pero están guardados como secreto de Estado. Ok. Bueno, ¿y entonces qué pasó con este amparo? Ese amparo fue presentado por una organización de la sociedad civil, la Unión Nacional de Padres de Familia. El reclamo es que se están produciendo, presuntamente, libros de texto gratuitos para la educación básica, preescolar, primaria y no sé si secundaria también, sin que existan programas de estudio vigentes que los sustenten. La ley dice que los libros de texto deben corresponderse con los programas de estudio. Lo cual tiene todo el sentido del mundo. Eso es absolutamente lógico y elemental. Claro. Vale la pena repasar brevemente qué significa un programa de estudios. Según la definición de la Ley General de Educación, según ese ordenamiento, los programas de estudio deben definir para la educación básica los propósitos del aprendizaje, los contenidos fundamentales, las secuencias del aprendizaje, los criterios y procedimientos para la evaluación. Los libros de texto gratuitos son el instrumento fundamental del que dispone el maestro para llevar a la práctica el cumplimiento de esos programas de estudio. Los libros, en consecuencia, deben cumplir con los programas. No son materiales azarosos, inventados. Deben responder a ese contenido, a esos objetivos, a esas secuencias de aprendizaje de los programas de estudio. Así es que el problema está en que se han ido imprimiendo y parece que también distribuyendo libros que no tienen sustento en los programas de estudio vigentes. Para entender esto, Carlos, lo que nos estás diciendo es que al parecer elaboraron los libros de texto sin elaborar los planes de estudio. No existen programas de estudio vigentes, salvo los que vienen de 2017. Esos programas de 2017 tenían sus propios libros que se están usando todavía en este ciclo escolar. Ahora están haciendo nuevos libros sin contar con nuevos programas. Es decir, los nuevos programas no tendrían sustento, los nuevos libros no tendrían sustento en un nuevo programa. ¿Y por qué hicieron ese paso de la muerte? Perdón, digo, no, a lo mejor no tienes la respuesta, pero ¿cómo haces un libro de texto sin tener el plan de estudios? Bueno, es que eso denota una reforma educativa hecha al vapor, de manera completamente precipitada, sin ningún orden, sin ninguna planeación. Pero el problema no solo está en los libros de texto. El asunto también afecta de manera muy seria a los maestros. La Ley General de Educación dispone, y otra vez de manera absolutamente lógica y sensata, que una vez que cuando se modifiquen los programas de estudio, los maestros deben recibir capacitación con espacios suficientes para que comprendan el sentido de esos nuevos programas y los puedan llevar a las aulas. Así es que no hay programas y en consecuencia uno se preguntaría si quieren echar a andar esto en el próximo ciclo escolar, nuevos programas que hoy no existen, con nuevos libros que se están imprimiendo sin programas que los sustenten, ¿cómo se va a formar a los maestros? ¿Cuál es la base para creer que los maestros, como señala la ley y como tutela la ley el derecho de los maestros, estos tengan el tiempo, los espacios específicos para poderse formar? No lo van a hacer, Carlos, ¿no? O sea, a ver, déjame regresar al tema del amparo. Entonces, esta Asociación de Padres de Familia pidió que se suspendiera el acto de la publicación de los libros de texto, ¿o cuál es el acto reclamado? El acto que se reclama
es que los libros de texto que se impriman y distribuyan respondan a los programas vigentes. De acuerdo a lo que dice la ley. De acuerdo a lo que dice la ley, es categórica la ley, no hay lugar a ninguna interpretación. Sí. Y por eso la jueza tercero de lo administrativo en la Ciudad de México otorgó la suspensión solicitada por la Unión Nacional de Padres de Familia. El asunto no es que lo haya solicitado en particular la Unión de Padres de Familia. Lo relevante es que hay grupos de la sociedad civil que están atentos, que están, digamos, no solo inquietos, sino molestos de que se esté jugando con algo tan precioso como es la educación de los niños. De hecho, el que la ley establezca expresamente que deba haber esos procedimientos para la modificación de los programas y después los libros de texto, no es algo caprichoso, no es que se le haya ocurrido a algún legislador en el vacío en un momento de inspiración. Eso obedece a años y años. A las prácticas educativas, ¿no? En todos los países, supongo, ¿no? A la protección que requiere la sociedad de que cuando se lanza algo tan delicado y concreto como la modificación de los programas de estudio, haya mecanismos de consulta que aseguren que se recogen distintos puntos de vista, que los expertos participen, que los maestros vean correspondencia entre su formación, su práctica, con lo que ahora se les pediría, y que los padres de familia también se identifiquen con esos programas o esos libros. Claro. Así es que el que se estén brincando estas trancas de manera completa, sin ningún pudor, pues es en realidad una ofensa a la sociedad que exige que los programas sigan un proceso y un método de aprobación que garantice los mejores resultados. No, completamente de acuerdo contigo, Carlos. Ahora, una cosa es la parte jurídica y a ver qué pasa. Este amparo ya lo dio la jueza. Supongo que lo van a impugnar, ¿no? Y esto se va a ir a otros tribunales de alzada, en fin, ¿no? Pero déjame ir al tema real, no al jurídico. El tema real, y aquí lo hemos discutido en esta mesa con varios expertos, es que gobiernos llegan, gobiernos cambian los planes de estudio, unos ni siquiera como cambian los planes de estudio, pero sí los libros de texto, en fin. ¿Cómo le hace un maestro mexicano, heroico, déjame ponerlo así, para enseñarle a los niños cuando le están cambiando cada 3, 4, 5, 6 años los planes de estudio y los libros de texto? No debe sorprendernos que haya modificaciones en los programas de estudio y en los materiales didácticos. Correcto. Eso responde a la dinámica de la sociedad. No nos debe espantar. Okay. Lo que debe hacerse es seguir un procedimiento, ser ordenado, ser educado hacia los maestros y hacia la sociedad en la manera en que eso se lleva a cabo. Hay que ser respetuosos de cuáles son las inercias que tiene el sistema educativo, en qué aspectos conviene modificar, por qué conviene modificar, preparar a los maestros, convencerlos, trabajar con ellos, hablar con los padres de familia para que se produzcan esos cambios. Lo que no está bien son estos cambios atropellados como el que estamos viendo, improvisados, precipitados. ¿Y en qué va a acabar eso? Esto, bueno, pues vamos a... A ver, tú que conoces, tú que has estado allá adentro, en las entrañas, ¿cómo van a reaccionar los maestros frente a esto, Carlos? Yo creo que los maestros todavía tienen mucho que decir en este tema. Hasta ahora se les han dado avances de programas que pueden resultar o no resultar los que se apliquen posteriormente. Pero no solo eso, sino que se les dijo, y oficialmente sigue vigente, según un acuerdo de la SEP, que a partir del ciclo escolar 23-24 habría cambios solo en primero de preescolar, primero de primaria y primero de secundaria. Todo apunta a que de golpe y porrazo, sin decir agua va, agua viene, esto entraría a todos los grados de la educación básica. Es decir, los maestros ni siquiera han sido informados oficialmente de que habría un cambio de esta envergadura. Bueno, pero es que eso tiene una palabra que podemos resumirlo. Eso apunta a un desastre. Sí. ¿O no? Digo, bueno, y justamente... Si todos son rumores y todos son filtraciones y no los han capacitado los maestros y estamos en mayo del 23 y esto comienza en agosto de este año, pues tiene la palabra desastre así puesto como para definir lo que está pasando, ¿no? Pues sí, podría decirse que es el camino hacia el desastre. Y el desastre se produciría porque
trate de llevar a la práctica programas para los cuales nadie ha sido preparado. Además, son programas redactados en un lenguaje completamente extraño para los maestros, para las escuelas. Es una pedagogía crítica, así se denomina, con neologismos en abundancia. No recoge la formación de la inmensa mayoría de los maestros mexicanos ni su práctica educativa. En consecuencia, vamos a ver todavía qué sucede con los amparos la parte jurídica que están vigentes, que las suspensiones otorgadas u otras que pudiera venir más adelante. Vamos a ver qué pasa con eso. Pero pensemos que las cosas caminaran en la dirección que desea la Secretaría de Educación Pública. Lo que podemos esperar es una gran confusión, inmensísima confusión. Los libros de texto no se corresponderían con los programas. Los libros de texto que se han visto electrónicamente no tienen correspondencia entre sí, son libros sumamente desordenados. ¿Desaparece el libro de texto de matemáticas? No hay ya libro de texto de matemáticas. ¿Cómo es posible? No hay ya la disciplina de las matemáticas. Se espolvorean los contenidos de las matemáticas en diversos campos formativos, como ahora se llaman, pero con el costo de una dilución tremenda en una disciplina en que nuestro país de por sí ha batallado y en que tiene rezagos muy importantes. Pues muchas gracias, Carlos. Te agradecemos que hayas venido. Nosotros seguiremos en el tema. Es un tema que nos importa muchísimo.